Número 9, en tablilla, se da cuenta del recurso de apelación número 128-2025. En este caso es una apelación de un auto en la que se declaró infundada el requerimiento de salida del país. Se encuentra presente el abogado Fernando Silva La Rosa, defensa técnica del imputado recurrido Julio Javier de Martini Montes. También se encuentra presente el representante del Ministerio Público, parte recurrente, en este caso el doctor Luis Felipe Zapata González. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el señor doctor Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto supremo en lo penal. Muy buenos días, señores magistrados y a todos los presentes. Este Ministerio Público impugnó la resolución número 3 de fecha 17 de marzo de 2025 que declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país, motivo por el cual como pretensión principal solicita se revoque la decisión adoptada por el OCU y se declare fundado nuestro requerimiento de impedimento de salida solicitado contra el investigado Julio Javier de Martini Montes, o en su defecto, como pretensión alternativa, se declare nula la resolución judicial impugnada y se ordene al órgano jurisdiccional emita nueva resolución realizando un debido análisis y control de legalidad correspondiente. Este Ministerio Público pasará a exponer inmediatamente los argumentos expresados en estos recursos impugnatorios. Siendo así, señores magistrados, cabe mencionar que la CU, en su resolución venida en grado, describe que los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público han sido evaluados de manera individual y en conjunto. Al respecto, debemos señalar que ello no se ha ceñido a lo establecido en la apelación número 147-2024 de fecha 5 de julio del 2024, emitida precisamente por esta digna sala, en cuyo fundamento jurídico se señala que la ponderación de los elementos de comisión se debe realizar siempre sobre la base de los hechos del delito imputado. En efecto, dichos elementos deben ser evaluados no solo de manera individual, sino también conjunta para poder acreditar en grado de sospecha razonable la apariencia del delito. Así, desde el aspecto individual, por ejemplo, si la versión es inconsistente, contradictoria, fantasiosa, no circunstanciada o vaga, no puede ser aceptada, o en su caso, si el documento contiene un hecho falso o datos que no se condicen con lo que es objeto de imputación. En el presente caso, señores magistrados, no se advierte ninguno de estos casos, toda vez que la tesis fiscal está referida a que se imputa al señor de Martini Montes, quien como es ministro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, habría buscado beneficiar a la empresa Gambrinus a efectos que continúe proveyendo de alimentos a Coliwarma para el año 2025, ya que sería amigo del señor Martín Ripley, uno de los dueños de la empresa precitada. Debiendo precisar pues que en el año 2024, estando como ministro del mencionado ministerio, se ha advertido contratos con distintas empresas proveedoras que habrían liberado los productos alimenticios de la empresa Gambrinus, Werner Ripley, a diversas regiones por Coliwarma. Ahora, en relación a la valoración conjunta, debemos señalar que si bien es cierto que los hechos nacieron como noticia criminis de la declaración de un aspirante a colaboración eficaz, lo es también que en la fecha del requerimiento del impedimento de salida ya se tenía un material probatorio que verifica la incriminación del hecho denunciado al ex ministro ya mencionado, por lo que el fomus comissi delicti se encuentra con sospecha razonable. Ahora, los elementos de comisión presentados ante la CU tienen pues un nivel de corroboración del hecho, como es el oficio número D00251-2025 MIDES de fecha 14 de febrero del año 2025, remitido por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual pues adjunta el memorando múltiple número D00088-2025 de fecha 11 de febrero del año en curso, donde se advierte una relación de 247 proveedores que habrían liberado productos de la empresa Gambrinus Werner dentro del periodo del año 2024 por Coliwarma. En ese sentido, pues se debe de precisar que el marco de imputación también está referido al año 2024, el cual no ha sido tomado en cuenta por el juez por el ACU. Asimismo, el MINDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con oficio antes mencionado, ha adjuntado el memorando también de
O 00321-2025 de fecha 13 de febrero del año 2024, referido a copias certificadas de las resoluciones de dirección ejecutiva de los comités de compras que suscribieron contratos con la empresa Gambrinus Bueno Ripley dentro del periodo del año 2024, el cual pues es de verse del link que hemos mencionado en nuestro recurso impugnatorio, el cual pues al acceder a dicho enlace se verificó de una carpeta digital denominada copias certificadas, en la que se advierte que corresponde a la documentación física ya remitida en el memorando múltiple 0088-2025, antes ya mencionado, así como se advirtió un archivo Excel con título Resumen Fiscalía, cuyo contenido no estaba anexado a la documentación física remitida a este despacho, por lo que se procedió a su descarga e impresión, verificándose pues un listado de más de 250 contratos entre la citada empresa y el MINDIS a través del programa Qualibarma, y que en relación al año 2025 se encuentra en procesamiento. Ello se dejó constancia en la razón emitida por el asistente de dicho despacho de la Fiscalía de Nación de fecha 19 de febrero del año 2025 y fue anexado al requerimiento el requerimiento de impedimento de salida del país. Por ende, resulta errado que la Q en su resolución haya indicado que dicha razón del asistente, esto es conteniendo la documentación adjunta, no haya sido anexada. De otro lado, el ACU también realiza una deficiente e incorrecta valoración del documento denominado Acta Fiscal del 20 de enero del año 2025, pues en su fundamento 10º concluye que de dicho documento se evidencia que dicha empresa, esto es Gambrinus, no contrató con el Estado para dicho periodo, cuando en realidad en el contenido de dicha acta se señala que a través de la información por fuente abierta se ha logrado conocer que la empresa Gambrinus se encuentra dentro del expediente 0437-2025, MINDIS, de fecha 27 de noviembre del año 2024, el cual es participante para el proceso de compras electrónicas del año 2025. Esto corresponde al programa escolar Qualiguard, y el cual pues efectivamente se adjuntó al requerimiento presentado por Fiscalía de la Nación. Está también, señores magistrados, los demás elementos de comisión que se precisan en la resolución número 3 de fecha 17 de marzo del 2025. Esto es acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con clave CO 021-2024, acta de escucha y transcripción de grabación elaborada en el proceso pues, de colaboración eficaz número 2-2024 y acta de ampliación de declaración de colaborador eficaz con clave CEO 2-2024 y entre otros documentos que ahí se precisan. Pues lo antes señalado, señores magistrados, coincide con lo declarado por el aspirante a colaborador eficaz en el extremo que reveló que de la conversación que sostuvo con el señor Carlos Guillén Anchaigua, le habría revelado tener información que el entonces ministro Julio de Martínez habría beneficiado a la empresa Gambrinus para el año 2024 y el año 2025. En ese sentido, tomando en consideración los argumentos esgrimidos, no resultaría cierto lo informado por el MINDIS en el oficio D00269-225 de fecha 19 de febrero del año 2025, que fue valorado por el ACU, donde dicho ministerio informaba que la empresa Gambrinus no tuvo contrataciones con el Estado durante dicho periodo, pues como reiteramos, habría sucedido todo lo contrario, por lo que el órgano judicial realizó una deficiente y sesgada valoración de los elementos ofrecidos en el requerimiento. Ahora, con respecto al peligro de fuga en relación al arraigo familiar, domiciliario y laboral. Este Ministerio Público, señores magistrados, no niega ni desconoce que el imputado pueda haberlos acreditado. Sin embargo, no ha sido valorado en atención a la ponderación de intereses plasmado en la resolución administrativa 325-2011 de la Corte Suprema, que en el segundo párrafo del 7º considerando señala, pues, ¿no?, que entre otros, que es un error frecuente sostener que existe arraigo cuando el imputado tiene domicilio conocido, trabajo, familia, entre otros, y es perfectamente aplicable, pues, imponer la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido, cuando dicha situación evaluada en términos de ponderación de intereses no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado. Hecho esto, que es perfectamente aplicable a nuestro pedido de impedimento de salida del país. Sobre la posibilidad de que el investigado tenga la facilidad de abandonar el país,
pues según los argumentos de la Q, el solo hecho de que el imputado tenga investigaciones abiertas en distintas carpetas fiscales y el contar con recursos económicos e ingresos y salida del país no sería razón suficiente para presumir el peligro de fuga. Conclusión con la que este Ministerio Público, señor magistrado, no estamos de acuerdo, ya que ello es una motivación suficiente para que pueda fugar del territorio nacional y permanecer oculto ante tales investigaciones, así como el hecho de haber tenido la condición de aforado, tener posibilidades económicas y relaciones personales de alto nivel podría eludir la acción de la justicia. Asimismo, la Q incurre en una deficiencia en su motivación y valoración probatoria, pues no ha tomado en consideración ni ha valorado el movimiento migratorio obtenido del imputado, el mismo que fue remitido a este despacho mediante oficio 021-76-2025, migraciones, de fecha 21 de febrero del año 2025, en el cual pues fue ofrecido a la Q mediante escrito con fecha 26 de febrero del año en curso, antes de la audiencia de fecha 4 de marzo del año en curso, así como el acta fiscal de búsqueda de fuente abierta de fecha 26 de febrero de 2025 respecto a la versión brindada por el canciller Elmes Scherler al Diario Oficial del Peruano, que afirmó no ver ningún impedimento legal para nombrar como embajador del Perú en la Santa Sede al señor de Martín y Montes, así como el acta fiscal de fecha 20 de febrero del mismo año, del presente año, de información de fuente abierta, donde se ha señalado que el presidente del Consejo de Ministros, esto es el señor Gustavo Adrián Cien, ha referido que el citado investigado podría ser nombrado próximamente como embajador de Perú en el Vaticano. Respecto al comportamiento del procesado, y para ir concluyendo, en este y en otros procesos, el juzgado señala que no existe dato de comportamiento elusivo, obstruccionista o entorpecimiento de la presente carpeta fiscal. Y en cuanto a la carpeta donde se investiga por obstrucción a la justicia, no se había puesto en contexto el contenido de la misma para el análisis respectivo. En este extremo, señores magistrados, la Q no ha tomado en consideración que al inicio de la investigación se derivaron copias por delitos de obstrucción a la justicia, toda vez que según la versión del aspirante a colaborador eficaz, el investigado habría enviado al señor Carlos Guillén Anchagua, quien le habría manifestado que el ministro quería hablar con él y quería que no salga en la prensa y que iba a ver el modo en que le iba a ayudar sobre este hecho. En ese sentido, señores magistrados, este Ministerio Público ha fundamentado debidamente con respecto a la proporcionalidad de la medida, se ha indicado y se ha desarrollado ampliamente con respecto a la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en estricto. Por lo antes señalado, se advierte, pues, señores magistrados, que la recurrida afecta el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales en su dimensión de motivación aparente e insuficiente para concluir que no existen elementos de convicción suficientes respecto a los hechos en los cuales se investiga el señor Julio Javier de Martín y Monte. Por ello solicitamos como pretensión principal se revoque la decisión adoptada por el ACU y se declare fundado nuestro requerimiento de impedimento de salida propuesto por este Ministerio Público por el plazo de 8 meses o en su defecto como pretensión alternativa se declare nula la decisión judicial impugnada. Eso es todo, he concluido. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el doctor Fernando Silva La Rosa. Buenos días, señores vocales. Buenos días con todos los presentes en la audiencia. Aún recuerdo la audiencia del día 4 de marzo que se llevó a cabo en este pedido de impedimento de salida del país. En la audiencia, además, donde se contaba con toda la carpeta y todo el requerimiento, que son más o menos 4 tomos, donde le solicité al representante del Ministerio Público de ese entonces que por favor señale un solo contrato del cual la empresa Gambrinus haya tenido con el programa Qualiguarma o con el MIDIS. Uno solo. En ese día, en esa audiencia, el fiscal que buscó el contrato no lo encontró porque no existe. Y no existe porque la misma empresa Gambrinus, en las declaraciones que obran en la carpeta que ustedes tienen, en el expediente que ustedes tienen, ha señalado que nunca ha contratado directamente con el Estado. Ni en el año 2024, ni en el año 2025. ¿Cómo empieza este caso, señores vocales? Este caso empieza de la siguiente manera. Un señor de apellido Guillén busca a una señora que era trabajadora de una de las empresas vinculadas a una supuesta existencia de malos productos vendidos al programa Qualiguarma. Este señor se hace pasar, lo que se llama una jactancia, se hace pasar como si fuera amigo del señor de Martín y le dice a esta señora
que no salga en la televisión. De ahí viene este proceso de obstrucción de la justicia. Y también le dice, el señor ministro, el señor de Martínez, es amigo del señor Ripley, que tiene una empresa que se llama Gambrinus y que la ha favorecido y la viene favoreciendo. También habló de otras personas que han generado otra serie de carpetas. Pero si ustedes se dan cuenta, ninguna de las dos personas en estas conversaciones habla directamente de una fuente como si hubiera venido del señor de Martínez. Sin embargo, la Fiscalía empezó investigación y estamos de acuerdo con que empiece la investigación. De hecho, nosotros hemos sido quienes hemos propuesto muchos de los actos de investigación que se vienen dando y voy a acabar con una disposición número 3 que probablemente el señor Fiscal Supremo no tenga conocimiento. En ese momento, entonces, nace una investigación por el delito de negociación incompatible. ¿Cuál es el delito de negociación incompatible, señores vocales? Es aquel en el cual el funcionario público se interesa por un contrato, vamos a ponerlo así, que esté bajo su ámbito, que es mucho más estricto el tipo penal, pero vamos a ponerlo así para esta investigación. Entonces, por eso es que yo empecé esta presentación con ustedes diciendo dónde está el contrato. El señor fiscal se ha referido a algunos oficios que ha enviado el MIDIS. Y lo bueno es que lo ha dicho ante ustedes con fechas. Y efectivamente, hay un oficio de fecha 14 de febrero del año 2025, que es el oficio 251, el cual se lo voy a leer. Hay otro oficio, además, de fecha 13 de febrero, que se los voy a leer también. Y hay un último oficio, que es el oficio 269 del año 2025, del 19 de febrero, que son oficios cuya objetivo tenían contestar los requerimientos que la Fiscalía les venía haciendo. ¿Y cuáles eran los requerimientos que la Fiscalía les venía haciendo? Si la empresa Gambrinus tenía contratos con el programa Caliwarma. Ese es el requerimiento. Y segundo, si es que existían copias fedateadas de todos los contratos de los comités que contratan con el Estado con los proveedores para el programa Caliwarma. Un paréntesis allí, el programa Caliwarma no contrata directamente, genera comités en los cuales participan subprefectos, padres de familia, responsables de colegios, y esos comités son los que deciden las contrataciones de los proveedores. El Estado, a través del MIDIS, le responde en todos los oficios que he hecho mención, y podemos además leer, que la empresa Gambrinus no tuvo ningún contrato con el Estado. Ningún contrato con la empresa Pharma. Cero. De hecho, sacaron un comunicado público en los periódicos, el MIDIS, dando esta información. Entonces yo no entiendo cómo es que la Fiscalía sostiene que es información falsa, cuando abiertamente en el oficio el señor juez ha valorado de 19 de febrero, que es un oficio que condensa todo lo ya contestado, porque lo señala así. Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual su despacho, en la investigación que se sigue en la carpeta 413, que es esta carpeta, solicita lo siguiente. Remita copia certificada del expediente de contratación entre el Programa Nacional Caliwarma y la empresa Productos Gambrinus Weather, que es la empresa que supuestamente mi cliente habría favorecido. Y 2, remita copia certificada de la resolución de dirección ejecutiva de reconocimiento y reconformación de comités de compras que suscribieron contrato con la empresa. Fíjense lo que le responde, ¿no? Lo que responde el MIDIS es lo siguiente. Al respecto, sobre la información solicitada en el ítem 1, es decir, sobre los contratos que la empresa Gambrinus tenga. Debemos precisar que las adquisiciones o compras de los productos para el servicio alimentario se afectan a través del modelo de cogestión, que configuran diversos actores de la sociedad civil, el sector público, el sector privado, con lo cual se constituye un comité de compra. De manera que en el presente caso se hace presente que los comités de compra no tienen contratos suscritos con la empresa Productos Gambrinus Weather Ripple. No tienen contratos suscritos. No los tienen. Y pasa a detallar además cómo es el proceso de compra. Se compra por unidades, por ejemplo, unidad territorial Junín,
tiene Andamarca, Chupaca, Concepción, Apata, Jauja 1, La Oroya, Cobamba, Huascahuasi, Junín, Tarma. Y compran, allí aparecen a qué consorcios le han comprado. Entonces, señores magistrados, si no existe un contrato en el año 2024 y no existe ningún contrato en el año 2025, ¿cuál es el interés que habría tenido mi cliente? Por eso que nosotros sostenemos que al ser el pedido de impedimento de salida del país una medida cautelar, no existe siquiera la sospecha de la comisión de un hecho criminal. La Fiscalía señala, la empresa se inscribió, claro, la empresa solicitó tener un registro de inscripción, pero eso es diferente a tener un contrato. No existe ni un solo contrato. Tanto no existe ni un solo contrato, señores magistrados, que con fecha 21 de marzo de este año se emitió la disposición 3 de la Fiscalía, en la cual en el punto 12, de manera textual, señala lo siguiente. En mérito a ello, la empresa Productos Gambrinus Wener Ripley habría sido proveedora de alimentos de distintos consorcios y empresas proveedoras de alimentos del Programa Nacional Caliwarma. Es decir, lo que ahora la Fiscalía investiga, así lo dice de manera textual, es si los consorcios constituidos por otras empresas que contrataron con el Programa Caliwarma le compraron a la empresa Gambrinus. Es decir, está investigando contratos privados de consorcios que son empresas que se juntan para venderle al Estado. Estas empresas le venden al Estado, pero esas empresas compran de otras empresas. Entonces, que pueden ser cualquiera. Pese a eso, señores magistrados, el mismo representante de la empresa ha señalado que no ha conformado ningún consorcio en el año 2024 y en el año 2025. Es por eso que esta investigación, que se apresuró, dada la noticia con la cual el señor fiscal ha terminado su presentación el día de hoy, se apresuró en el sentido de que aparentemente iban a nombrar al señor Julio de Martínez como embajador. Una circunstancia que salió de los medios y en los medios. No hay ningún funcionario público que haya sostenido que iban a nombrar al señor de Martínez. Lo que pasa es que ustedes van a verificar en el expediente judicial que tienen actas donde se recogen programas periodísticos, donde son los periodistas los que le hacen la pregunta a los funcionarios públicos. ¿Usted va a nombrar al señor de Martínez como ministro? La respuesta es, bueno, no tengo ningún impedimento para que esto ocurra. Pero nunca dicen que lo van a nombrar. De eso, señor magistrado, ni lo nombraron. Y en referencia al requisito de peligro de fuga y en los arraigos, sostengo exactamente lo mismo que sostiene la Fiscalía, que los arraigos están probados, que mi cliente tiene arraigo en todo su sentido de la palabra y que sus viajes han sido perfectamente explicados y determinados además en la propia resolución, donde fueron el 90% viajes de representación del Estado, viajes pagados por el Estado en representación del Estado y acreditados con las resoluciones y las resoluciones supremas publicadas autorizando la salida del país de mi cliente como ministro. En ese sentido, entonces, señor magistrado, la defensa no encuentra ningún argumento que pueda sostener la existencia inicial del Fondo Bonis Jumichi. No existe, porque no hay contrato. ¿Cuál es el objeto del delito de negociación incompatible? El interés en algún contrato de alguna empresa con el Estado. Y no lo hay. Tanto no lo hay que la Fiscalía ya en su disposición número 3 del 21 de marzo ha señalado que lo que va a investigar ahora ya no es si la empresa Gambrinus contrató con el Estado, sino con qué consorcios contrató la empresa Gambrinus que a su vez le vendieron productos al Estado. Con lo cual, la tesis que trajo el impedimento, el requerimiento de impedimento de salida del país ha variado. Ya no es la misma. Inclusive no es la misma de la apelación que ha sustentado el señor fiscal. Por esas consideraciones, señor magistrado, y con ese solo elemento, con ese solo dato correcto del propio Estado, solicitamos que se confirme la resolución venida en grado, porque ha sido perfectamente argumentada y perfectamente motivada. En el punto décimo, en el considerando décimo, se refiere a cada una de las actas del señor juez. En el considerando décimo primero se refiere a cada uno de los documentos que ha presentado la defensa. En el considerando décimo segundo, el peligro de fuga, analiza perfectamente
los movimientos migratorios, perfectamente los arraigos y la proporcionalidad de manera posterior. Con lo cual no encontramos ni motivación aparente ni motivación deficiente. Y por el contrario, más bien sostenemos que la Fiscalía, al señalar que un ministerio en un oficio dirigido a su despacho miente, pues es bastante temerario, ya que lo ha hecho inclusive público, ha hecho publicaciones en los medios en los cuales ha señalado que la empresa Gambrinus no tiene contratos con el Estado. Y la propia empresa Gambrinus lo ha señalado por escrito ante la Fiscalía y en la declaración de ambos representantes. Señor magistrado, solicito que se confirme la resolución venida en grado y solicito también, por su intermedio, señor presidente, que mi cliente está presente en la sala virtual, si es que se le permitiría señalar algunas palabras. Muy bien, está presente entonces el encausado. A ver, tiene derecho a hablar, si lo quiere. A ver. Muchas gracias. Lo escuchamos, señor de Martín, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días, ante todo, con todos y con todas. Efectivamente, solamente para a lo ya señalado por mi abogado, el señor Silva, decir de que estamos acá hoy día discutiendo un hecho que se ha suscitado a partir de noticias de los medios de comunicación, de especulaciones. Y la realidad, pues, es una. Yo he estado, estoy y estaré acá en el país frente a cualquier investigación que se haya abierto, porque es mi profundo y principal interés, señores magistrados, en que esto se resuelva, sobre todo por los argumentos que ya se han señalado, porque estas investigaciones están partiendo de dichos y se están conformando a partir de un desconocimiento absoluto de lo que es estos procedimientos especialísimos que tiene el Estado dentro de un programa que tiene autonomía propia para que estos procedimientos se ejecuten de una manera ad hoc y diferente al procedimiento de compras estatales, donde los ministros de Estado, más allá de quien habla, cualquier ministro de Estado no interviene ni directa ni indirectamente. Por eso, entender este proceso especialísimo de compras que tiene el programa Caliwarma es una primera tarea que deberíamos tener todos los que queremos entender cuáles son los niveles de responsabilidad. Pero segundo y más importante, señor presidente, señores magistrados, es que a partir de una noticia se genera una bola que luego se quiere convertir en una realidad y eso no ha sucedido. Y no sucederá porque yo soy el primer interesado de que esto se esclarezca, Dios mediante. Segundo, y por último, señor presidente, señores magistrados, y quiero ser acá, y lo he sido ya, lamentablemente, pues creo que no se valora la condición de la persona y del profesional. Yo estoy casi 30 años en el ejercicio público, señor presidente, señores magistrados, desde aulas he estado practicando y luego trabajando en el servicio público. Nunca he tenido un hecho de este tipo, esta magnitud, la verdad es para mí una cosa muy compleja. Y adicionalmente que es encima después de haber sido convocado a ser ministro de Estado, lo que una carrera pública que no, lamentablemente no la hay en el Perú, pues es una máxima instancia. Y uno por vocación, pues, trabaja en favor de la responsabilidad que se le designa. Pero acá quiero ser categórico. Yo no conozco al señor Ripel, ni socialmente, ni laboralmente, ni profesionalmente, ni siquiera periodísticamente, porque puede, como un periodista conocido, puede haberme entrevistado alguna vez, ni siquiera eso, no he tenido ninguna entrevista con él. Ni sé mucho menos de su empresa, ni que era parte de una empresa Gambrinus. Nosotros los ministros no estamos atrás de quienes contratan o quienes no contratan con el programa. Ya lo he mencionado que esas son decisiones en la autonomía que tiene el programa y por lo tanto todo su equipo técnico y todas las contrataciones están valoradas y sustanciadas en base a informes técnicos que emiten una serie de procedimientos. Por lo tanto, los ministros de Estado lo que velamos son las políticas públicas, son la ejecución de los presupuestos. Nosotros no estamos pidiendo, oye, contrata tal, compra pollo, compra carne, compra esto. Eso es impensable. Y por lo tanto no hay ni habrá tampoco ninguna pues,
evidencia de que los ministros de Estado y quien habla pues esté pensando decirle, oye, contraten a mi amigo, contraten a mi amiga. Adicionalmente a esto es decir de que, como se ha mencionado acá, este proceso especial de compras contrata proveedores. Estos proveedores, el programa técnicamente respaldado por otras instituciones, tanto el CENAM de tema de nutrición, la DIGESA y otras instituciones del Ministerio de Agricultura, esta información técnica, se hacen bases y estas bases son públicas y estas bases públicas son las que concursan los proveedores para que a partir de eso se le provea al Estado alimentos con esas especificaciones de calidad y nutricional. Y estos proveedores a su vez salen al mercado, un mercado abierto, y pueden comprar de X, Y o Z cualquier productor que presente estas especificaciones y obviamente luego viene el proceso de fiscalización, monitoreo, etc. Por lo tanto, nuevamente, nosotros los ministros de Estado no estamos en cursos, no estamos viendo los procesos especialísimos que tienen los programas y para ello, obviamente, hay reglamentos de organización de funciones, hay normas específicas de responsabilidades. Nosotros estamos nuevamente para ver las políticas públicas y a eso yo me he rescindido, a eso me he suscitado, a eso he trabajado, señor presidente, señores vocales, más de 2 años en el cargo, haciendo reformas estructurales en la política pública e inclusive en ese programa donde ya con antelación a estas denuncias yo había dispuesto a partir de una resolución ministerial una reestructuración del programa y había pedido a la Contraloría General de la República y financiado una acción de control concurrente para que ellos puedan hacer un control concurrente al detalle dentro del programa en el año 2024. Pues un ministro que quiere reestructurar, que está pidiendo a la Contraloría, que es el órgano correspondiente de control y fiscalización, que asume y dispone medidas especiales para poder, digamos, tener un mejor beneficio a la población, no puede estar inmerso en estas actitudes. Muchas gracias, señor presidente, señor magistrado. Muy bien. Se trata de un auto, se resolverá inmediatamente, la causa queda al voto. La audiencia ha concluido. Buenos días, pueden retirarse. Buenos días. Buenos días, Muchas doctor. gracias.